que el porcentaje de jóvenes que afirma haber recibido asesoría acerca de la sexualidad es solamente del 4% en los hombres y 13% en las mujeres. Que los muchachos creen que deben ser sus padres quienes deben brindar la información sobre asuntos de sexualidad, pero realmente esto no sucede así. Esta es una encuesta que hizo el Departamento de Planeación Nacional. Y en la investigación encontré que el problema radica es que el 86% de los niños, mire, escuche bien esto, el 86% de los niños de 12 años cuentan con un teléfono celular. Se estima que cerca de 300 millones de sitios web, escuche la cifra, 300 millones de sitios web distribuyen contenido pornográfico a menores de edad en el mundo. Es una estadística del 2016. El 60% de los jóvenes y de los niños en los centros educativos de primaria y secundaria son víctimas directas de todo tipo de violencia sin que sus padres o acudientes lo sepan, según un estudio de la Universidad de los Andes del año pasado. Nuestros hijos están siendo expuestos a toda clase de información violenta, con claro contenido sexual, sexting, grooming y otros a través de la internet. Y se hace principalmente a través de su teléfono celular. Así que quiero enviar esta mañana un mensaje a los padres de familia para que juntos adoptemos medidas de protección que puedan beneficiar a nuestros hijos adolescentes. Y es que la caída de Adán produjo muchas cosas negativas para él y obviamente para su familia, que tienen graves repercusiones en nosotros como descendientes de esa raza adánica. Pero una de las áreas más afectadas es que no existe un modelo de paternidad adecuada que nos pueda servir de guía. Lamentablemente y tristemente, no tenemos en la palabra un verdadero modelo que nos guíe, que nos pueda orientar hacia esa construcción de la paternidad. No encontramos en la Biblia un ejemplo de un padre modelo que fue temeroso de Dios y que hizo las cosas bien delante de Dios y que eso haya repercutido en su generación siguiente. Oiga, es muy triste decirlo. Adán, ¿qué podemos decir de Caín y Abel? La historia lo demuestra. No sabemos nada del papá de Daniel, ni de los hijos de Daniel, porque no se mencionan en la Biblia, tal vez porque nunca se casó o porque fue eunuco. No conocemos nada acerca del papá del apóstol Pablo, ni de los hijos del apóstol Pablo. Los patriarcas no son muy buen modelo de paternidad y no encontramos entonces en la Biblia ese modelo, pero sí lo encontramos de las madres. Jocabed, la mamá de Moisés, mire lo curioso, hablan de Jocabed, la mamá de Moisés, la conocemos por su nombre, sabemos cómo protegió a Moisés, sabemos todo lo que hizo para ella misma criarlo, pero no conocemos nada acerca del padre de Moisés. Ana, una mujer que oró y oró y oró por su hijo y fue y lo entregó para que el sacerdote Elí lo criara.
Y muchas mujeres en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: guarda la fe, conoce las escrituras que desde pequeño te han hecho conocer. ¿Quién? Tu madre Eunice y tu abuela Loida. O sea, madres que supieron impactar a sus hijos. Pero no hay un modelo de padres que impactaron a sus hijos. Así que quiero en esta mañana plantear algunas preguntas que podamos resolver en el transcurso de la disertación de esta mañana. ¿Qué clase de padre quiere ser usted? ¿Cuál es la influencia de un padre sobre la vida de sus hijos? ¿Hasta dónde llega el alcance de la paternidad? ¿Qué necesitamos nosotros como padres para impactar a nuestros hijos? ¿Cómo puedo cambiar mi comportamiento como padre para lograr un efecto benéfico a mis hijos? Lamentablemente no vamos a la universidad para aprender a ser padres. Lo hacemos por experiencia. Y los que tenemos más de un hijo sabemos que el primero es el que a veces llevó todo, sí, el ensayo error con el primero, sí, y a veces los primeros se quejan de eso. Con el tercero, nosotros por lo menos fuimos mucho más relajados, porque ya no nos preocupaban algunas cosas como con el primero. Todos quisiéramos que nuestros hijos lleguen al conocimiento pleno y profundo de Dios. Todos quisiéramos ser padres sabios para tener hijos sabios, para que ellos puedan tomar buenas decisiones y sabias decisiones. Todos quisiéramos ser padres que educamos a nuestros hijos y que esa educación sea tan fuerte que la cultura alrededor de ellos no impacte su vida, sino que sea nuestra enseñanza y lo que nosotros les hemos dado como padres, lo que impacte sus vidas, y no que ellos aprendan de afuera. Yo hice una pregunta a los adolescentes: ¿cuántos de sus padres se han sentado con ustedes para tener una charla de sexualidad? Algunos levantaron la mano, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Y tú podrías decir: pastor, usted siempre habla de la familia, a los padres, a las madres, y yo que estoy soltero, yo que todavía no tengo hijos. Precisamente este mensaje es para ti, porque a nosotros nos toca corregir. Tú puedes prevenir. Especialmente este mensaje es para los solteros, para los que no han tenido hijos, para los que en un futuro tendrán hijos. Ojalá hubiéramos escuchado algunos mensajes de estos antes. ¿Cómo me gustaría a mí a veces devolverme en el tiempo para decir: ay, pudiera poner en práctica esto con mis hijos? No que los haya criado mal, sino que quisiera poder profundizar en algunos aspectos. Cuando vemos hijos desobedientes, en muchas ocasiones, no siempre, es el resultado de ver un padre desobediente. Aunque padres sujetos a Dios y padres que de verdad son temerosos a Dios pudieran tener hijos desobedientes, la regla no se cumple en el 100%. Pero un padre sujeto a Dios, sujeto a su palabra, sujeto a sus mandamientos, un padre que ama a su esposa y se interesa en el bienestar de su hogar, debe ser un padre que produzca hijos diferentes. Estuve leyendo un artículo interesante sobre el asunto de los hijos y dice que una de las
cosas fundamentales para tener hijos obedientes es que demostremos nuestro amor al cónyuge. Si los esposos no demostramos amar a nuestra esposa, difícilmente nuestros hijos podrán sentirse orgullosos de nosotros. Así que el carácter del padre produce un sello, produce una impronta, produce una marca indeleble en el carácter de sus hijos. El carácter del padre, más que las oraciones del padre, más que leer la palabra de Dios a los hijos, esto es muy importante, porque generalmente decimos hay que hacer el devocional, el altar familiar, hay que leerle, hay que enseñarle la palabra a los hijos, hay que orar por los hijos. Esto es muy importante, pero lo que determinará la conducta de tus hijos es el carácter tuyo como padre. El carácter como Dios ha querido formar un individuo a su imagen, con esa huella, con esa impronta de Dios en nuestras vidas, para que nosotros como padres dejemos esa impronta en el corazón de nuestros hijos o de nuestras hijas. Encontré una frase bonita que me gustó. Dice algo así: el tamaño de la sombra de un árbol depende de cuán grande y cuán alto sea ese árbol. El tamaño de esa sombra es directamente proporcional al tamaño del árbol. El tamaño de la sombra que nosotros ejerceremos sobre nuestros hijos es proporcionalmente al tamaño de la imagen de Cristo que Dios ha puesto en nosotros como padres. Así que para un mejor mañana de nuestros hijos requeriremos un mejor carácter hoy. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo número 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo tienen? Amén. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué cosa? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, ¿qué cosa? Las ofrendas de Jehová. Había una deshonra a las ofrendas de Jehová por parte de los hijos de Elí, que era el sacerdote. Y ahí podemos tener la pregunta: ¿por qué? Si eran los hijos del
sacerdote. Pues déjeme decirle que crecer en un hogar cristiano no garantiza que los hijos salgan bien. Se necesita algo más. Se necesita enseñar y modelar. Y ese es el título de este mensaje en esta mañana: enseñando y modelando la palabra de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo número 1. Anote la cita y búsquela por favor, porque quiero detenerme un momento en este pasaje. Nuestro pasaje base es primer libro de Samuel, pero quiero hacer referencia a Deuteronomio capítulo 6. Dice: estos pues son ¿qué? Los mandamientos, ¿qué más? Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que... ¿Cuál es la primera palabra que está ahí? Que los enseñase, enseñando, para que, ¿qué cosa? Los pongáis por obra, es decir, para que los modeles, enseñando y modelando en la tierra a la cual pasarás vosotros para tomarlos. Versículo 2, ¿para qué? El mismo texto responde: para que temas a Jehová tu Dios, guardando los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad como padres que estamos en esta mañana aquí conmigo, de impactar no solo esta generación, sino la generación siguiente. Y es que cuando impactamos a nuestros hijos, pues nuestros hijos van a impactar a sus nietos. A sus nietos. La enseñanza sin modelo normalmente produce rebelión. La enseñanza sin modelo, enseñar sin modelar, generalmente produce rebelión. ¿Por qué? Porque nuestros hijos lo ven. Nuestros hijos pueden discernir la doble cara, la doble faz. Y eso los molesta, eso los irrita, eso les da ira. Y esa ira se devuelve contra sus propios padres. En segundo lugar, la enseñanza sin modelar. Dios lo ve y Dios, como un buen padre, tiene que disciplinar a sus hijos. Muchas veces, hijos desobedientes no son más que el resultado de padres desobedientes a Dios. De allí la necesidad que nosotros como padres debemos caminar con Dios. Los hijos de Elí deshonraban a Dios, pero era la permisividad de su padre lo que era desagradable a Dios. Elí no deshonraba las ofrendas, pero lo que a Dios le molestaba era la pasividad de Elí con sus hijos. Los hijos de Elí no honraban a Dios, profanaban la ofrenda, pero el profeta deshonraba a Dios al permitir que sus hijos hicieran esto. Mire lo que dice el versículo 29. Allí volvamos a primer libro de Samuel, capítulo 2. Mire cómo va tejiéndose esta historia. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Está diciendo el Señor. Y has honrado ¿a quién? A tus hijos más que a mí,
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué está molesto Dios? ¿Porque deshonraron la ofrenda? No. Seguramente sí está molesto por eso, pero está muy molesto porque dice: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? En este pasaje Dios, ¿a quién cuestiona? No cuestiona a los hijos de Elí, porque la palabra es muy clara, dice: los hijos de Elí eran impíos. Está cuestionando a Elí porque sus hijos, aunque no conocían a Dios, pero él sí conocía a Dios. Y mire lo que Dios afirma más adelante en el mismo primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que Dios lo que Dios hace con Elí. 3:13. Y le mostraré. Sí, ahí en el primero de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí el problema era que Elí no había reprendido a sus hijos. Cuando mis hijos deshonran a Dios delante de mí y yo lo permito o me quedo en silencio, Dios está entendiendo que yo honro a mis hijos más que a Dios. Cada vez que nuestros hijos deshonran a Dios en nuestra presencia y en medio de nuestro silencio, yo estoy honrando más a mis hijos más que a Dios, y esa es exactamente la acusación que hace Dios con Elí. La segunda manera es cuando corregimos a nuestros hijos de una manera pecaminosa. Cuando corregimos a nuestros hijos de una manera pecaminosa. Y está Moisés como ejemplo. Moisés reprende al pueblo y el Señor le dice: dales de beber agua. Habla a la roca y dales de beber agua. Pero Moisés, enfurecido, golpea la roca con la vara. ¿Y eso qué le acarreó? Que no entrara a la tierra prometida. Así que cuando tú ejerces, aunque sea la autoridad, aunque tengas la palabra de Dios, aunque estés corrigiendo de acuerdo a la palabra, pero lo haces con violencia, estás deshonrando a Dios. Así que pudiéramos corregir de una manera pecaminosa, aún con los mandamientos apropiados delante de Dios. Y la tercera manera es cuando enseñamos sin modelar. Los hijos normalmente tienden a desobedecer. Todos los que estamos aquí, que somos padres de familia, un día fuimos adolescentes. Y no me diga que usted no intentó desobedecer a sus padres. Puede que haya sido alguno, el hijo modelo, que siempre estaba sujeto a sus padres, pero lamentablemente esa es una tendencia natural en el hombre, a desobedecer. Y desobedecemos porque es una tendencia natural. Pero no es esa desobediencia natural la que Dios está corrigiendo, es la falta de corrección de sus padres hacia sus hijos lo que el Señor está demandando. Porque cuando esto ocurre, el padre se convierte en cómplice del pecado de sus hijos. Un carácter débil en el padre
cosechará un carácter pecaminoso en sus hijos. Vuelvo a repetirlo. Un carácter débil en el padre masculino cosechará un carácter pecaminoso en los hijos. La parte más influyente, aparte de Dios, en el carácter de su hijo, padre de familia, es tu propio carácter. Repito esto, la parte más influyente después de Dios en el carácter de tu hijo será tu propio carácter. Dale un aplauso al Señor, por favor. Formamos el carácter de nuestros hijos a partir de nuestro propio carácter. Encontré esto que quiero leerles literalmente. Diversas estadísticas demuestran que los adolescentes sin padre se embarcan antes en mayor medida en experiencias sexuales. Tienen mayor riesgo de abusar de drogas como el alcohol y la marihuana. Tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y suicidarse. Sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad, más que la pobreza. Estos efectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron el divorcio de sus padres siendo menores de 5 años. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre sufren problemas de identidad sexual y emocional, como ansiedad y depresión. Son menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. Tenga presente que la presencia física del padre no basta para un desarrollo equilibrado de los hijos. Padre, en sentido estricto, es algo mucho más profundo. Es aquel que ejerce correctamente la función paterna. Todo lo que el hijo necesita es a su padre, principalmente tiempo, afecto y aprobación. Nada eleva más la estima de un hijo que saber que a su padre le gusta estar con él. Estos padres estarán enseñando a sus hijos un modelo saludable y digno de masculinidad. Probablemente nuestros hijos no recordarán todas las charlas que hemos impartido sobre virtudes y valores, pero siempre quedarán impactados por el ejemplo de vida dado por sus padres. También está demostrado que los padres, aunque estén presentes, pero estén ausentes emocionalmente, ocurre lo mismo que si no tuvieran a su padre allí físicamente. Existen efectos físicos en el desarrollo de los adolescentes y hay una lista larga que dice aquí: aumento del suicidio, aumento de la tasa de depresión y ansiedad, posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, pobreza, ingresos económicos bajos, disminución de los niveles de educación, baja estima, abuso de sustancias, problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales. El 85% de los adolescentes en prisión tienen un padre ausente en el hogar. El 70% de las niñas con anorexia nerviosa tenían ausencia de una relación estrecha con su padre. Y las estadísticas lo están confirmando, lo que la palabra de Dios está diciendo. El carácter del padre es la mayor influencia sobre los hijos. Entonces Elí estuvo allí como figura masculina, pero podemos decir que casi que abandonó a sus hijos porque no los corrigió, no estuvo allí para corregirlos. Pero mire lo que pasó. En la medida en que los hijos crecieron, también creció su pecado.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, sus hijos empezaron deshonrando la ofrenda de Dios, y a medida que fueron creciendo, mire cómo fue creciendo el pecado de los hijos, tanto que tenían fornicación con las mujeres que estaban allí a la puerta de nada menos que el tabernáculo de reunión. Pero mire el versículo 23, por favor ponga sus ojos allí en el texto. Y les dijo: hijos, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. ¿Ustedes creen que esa corrección fue buena? ¿Era un pecado grande el que ellos estaban cometiendo? ¿Y cómo fue la corrección del padre? Demasiado leve, ¿cierto? Demasiado leve la corrección. No, hijitos, mira, es que no es bueno la fama que yo tengo. La corrección no estuvo a la altura de la transgresión. Es una corrección muy leve. Al principio no hubo ninguna. No se dice que él les dijo: oiga, ¿por qué ustedes se comen de la ofrenda? Esa es la ofrenda para Dios, no la deshonren. No les dijo nada. Y cuando ellos siguen aumentando en su pecado, tanto que es que a mí imagínense acostarse con las mujeres a la puerta del tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia de Dios, donde la gente venía a traer sus sacrificios para el perdón de pecado por Dios. Allí estaban, y esa corrección para un asunto tan grave no fue la mejor. Así que entonces Dios tiene que intervenir, porque Dios como Padre nos ama y Dios disciplina al que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y usa un profeta para hablarle a Elí. Y la historia es larga, usted la puede leer, pero yo se la quiero resumir. Los hijos de Elí, Finnes y Ofni, murieron el mismo día. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Anote ahí la cita para que usted después lo lea. Pero no solo pasó eso, el arca de Dios fue tomada. En esa batalla donde ellos murieron, la presencia de Dios fue tomada. Y los dos hijos se murieron, pero además murieron 30,000 hombres. Y el arca del pacto, la presencia de Dios, la protección de Dios fue capturada por los filisteos. Un hombre sale corriendo, le cuenta a Elí, le dice: mire, pasó esto, 30,000 de nuestros hombres que ayer se llevaron la presencia de Dios los filisteos, y tus hijos se murieron. Y Elí dice que ya estaba viejo y no podía ver. Se hizo así sobre la silla en que estaba sentado y se cayó y se desnucó. O sea, murió Elí, murieron sus dos hijos, murieron 30,000 hombres, se llevaron la presencia de Dios. Y además dice que la esposa de Finés estaba de parto, y que la esposa de Finés, muriendo, dando a luz, llamado al hijo, llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Creo que no hay episodio más triste
en la Biblia para un pueblo, para una familia, para una iglesia, para una nación, que la gente diga: la gloria de Dios se ha ido, reconociendo que se habían llevado el arca los filisteos. Qué momento tan triste. Pero ¿recuerda cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó todo esto? O sea, ¿cómo es posible que una nación perdió la gloria de Dios, perdió la presencia de Dios, que una nación pierda ese nombre Icabod, la gloria de Dios se ha ido? ¿Y cómo comenzó todo? Cuando un padre no reprendió sus hijos. No lo dice el texto, pero podría estar casi seguro. Si los hijos del sacerdote tenían relaciones con las mujeres frente al templo, ¿qué podría hacer el pueblo? Porque el juicio no fue solamente para Elí y sus hijos. El juicio fue ¿para quién? Para todo el pueblo, para toda una nación. Y lo más triste es que estuvo 20 años el arca en poder de los filisteos. 20 años sin la presencia de Dios. Y la otra cosa más triste es que, ¿recuerdan el profeta Samuel a los pies o dónde fue criado o quién fue su tutor? El mismo Elí. Y aunque Elí modeló o no modeló, sino que Samuel entendió, y Samuel fue un hombre conforme al corazón de Dios como lo fue David, los hijos de Samuel, si usted revisa ahí, los hijos de Samuel fueron personas que no amaron a Dios y se desviaron. Y finalmente esta historia termina en que ellos dicen: no, Samuel, el pueblo dice: Samuel, no queremos a tus hijos, no queremos que tus hijos nos juzgues, tus hijos son corruptos, tus hijos reciben prebendas, tus hijos no juzgan bien, queremos un rey. Queremos lo que los otros pueblos tienen. Y la respuesta de Dios a Samuel es: dales lo que ellos quieren, porque no te han desechado a ti. Le dijo a Samuel: me han desechado a mí. Qué triste cuando la iglesia, cuando la familia, cuando nosotros como creyentes dejamos que haya rey para gobernarnos y desechamos a Dios porque adoptamos las costumbres de los pueblos de afuera, es decir, del mundo que nos rodea. Estoy preocupado por nuestros hijos. Estoy preocupado por los adolescentes. Estoy preocupado porque nosotros como padres no tenemos ni la menor idea de lo que están viendo nuestros hijos a través de su celular. Yo me pregunto hoy si será responsable que un niño de 8 años tenga un celular de alta gama. Yo me pregunto, papá, un niño de 9 años que toma su celular y ve escenas pornográficas, ¿será que su cerebro
ya está desarrollado y adaptado para que él pueda entender lo que está viendo allí. Y yo no sé si tu hijo te dice: papá, mire esto tan horrible. Padres, ¿quién está educando a nuestros hijos? Dios no se lo va a demandar a ellos, nos lo va a demandar a nosotros como padres. Pero el asunto está en modelar, no solo en enseñar, sino en ¿qué? En modelar, que fue lo que no hizo Elí. Pero ¿qué necesitas para modelar? Necesitas ser bíblico, necesitas la palabra del Señor. Pero déjame decirte que no puede fluir hacia afuera absolutamente nada de lo que nosotros ya hayamos implantado en nuestro corazón. Papi, si no conoces la palabra, ¿cómo la vas a enseñar? Y menos, ¿cómo la vas a modelar a tus hijos? ¿Sabe qué he estado pensando en estos días? Que a veces todos queremos una revelación de Dios. Que a cuántos nos gustaría que Dios nos hablara específicamente sobre algunas decisiones que debemos tomar, y a veces estamos buscando eso con mucha honradez, buscando una revelación de Dios. Pero es que Dios ya reveló en su palabra. Dijimos en predicaciones pasadas que la revelación de Dios ya se terminó, que el culmen de su revelación fue su Hijo, y su Hijo nos deja la palabra de Dios. Amados, muchas de las decisiones que debemos tomar hoy como padres tal vez no estén en la palabra. La palabra, por ejemplo, no dice aquí acerca de los derechos de autor. Yo le digo a mis estudiantes, la palabra no dice nada acerca de los derechos de autor. Aquí no hay un versículo que diga que está prohibido copy-paste. Porque yo le digo a los estudiantes: vamos a hacer un estudio biográfico de tal. Le digo: pero es que no es una biografía, no quiero copy-paste, quiero que leas la Biblia. Pero algunos me hacen copy-paste. ¿Necesitamos que un versículo nos diga eso? ¿O hay suficiente revelación acá en la palabra de Dios para saber que eso no está bien, que eso es robar? Pero aquí sí dice que no debemos robar. Es decir, aquí está el sustento de todas las decisiones que nosotros debemos tomar hoy. Y es sano pedir la dirección de Dios, yo no estoy diciendo que no, pero es que a veces nos da pereciña buscar cuál es la revelación de Dios para nosotros. Y creo que les puse ese ejemplo en estos días. Si en este momento se rompiera este techo y viniera un resplandor gigantesco y la voz de Dios dijera: pónganse a orar, ¿qué haríamos? Creo que todos aquí tirados de rodillas, de narices, orando. Pero es que Dios ya dijo que orad sin cesar. Entonces a veces estamos buscando revelaciones, pero que ya están aquí en la palabra. Estamos en medio de una realidad, hermanos. No lo podemos negar. El mundo está así.
Hicimos una encuesta con los muchachos. Les hicimos un diagnóstico a los muchachos. Mire, mi corazón quedó partido. Mi corazón quedó mal. Porque yo sé que ustedes y yo no pensamos que nuestros hijos andan en cipotes de problemas. Probablemente tú ves a tu hijo que llega del colegio, está ahí, es juicioso en la casa, te ayuda con los oficios, pero no tienes la menor idea qué está pasando con su celular. Un buen porcentaje de adolescentes tienen dificultades con su sexualidad y son pequeños. Papitos, los llamo a que nos levantemos en contra de todo este asunto. Papito, ¿quieres saber de tu hijo? ¿Quieres saber si él está bien y si llegó bien al colegio? Porque eso nos preocupa. Antes no nos preocupaba eso, ¿no? No había celulares. Los papás pues confiaban en Dios de que no les pasara nada a sus hijos. Pero hoy tenemos que estar pendientes de los hijos. Si es esto lo que te preocupa, cómprale un flecha que pueda comunicarse contigo. El 40% de los niños entre 9 y 12 años, mire esta estadística, el 40% de los niños entre 9 y 12 años tienen un amigo que encontraron por internet y tienen conversaciones de tipo sexual con un amigo que no es nadie conocido, sino que encontraron, ¿por qué? Por internet. Y algunos de ese porcentaje envían fotos a esa persona. Por eso es el grooming, el sexting y todas esas cosas ahí que parecen demonios, y de verdad que el nombre es, pero eso está afectando a nuestros hijos. Ciberacoso, etcétera, 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 todo lo que ustedes pueden entender ahí. Lo que yo quiero es invitarlos a que nos levantemos en contra de eso. Yo vengo en esta mañana a hacerles un desafío a ustedes como padres, a que tomemos conciencia de lo que está pasando con nuestros hijos, a que estemos dispuestos a ponernos en pie de lucha para que nuestra generación y los hijos de nuestros hijos puedan recibir el beneficio, como dice la palabra. Y no lo vamos a lograr si no somos modelos de nuestros hijos. Si el carácter. Yo le pregunté a mi esposa esta mañana, ¿cuántos padres de familia, masculinos, hombres, llamaron para preguntar cómo estaban sus hijos en el campamento? Me dijo, ninguno. Llamaron las mamás. Llamaron fue las mamás. Vamos a batallar, se unen conmigo en esta cosa que yo tengo en mi corazón y que quiero batallar contra esto porque creo que es el compromiso con Dios que tengo como pastor. Pero amados, perdóname lo que yo les voy a decir, se lo digo con todo amor y con toda franqueza. Es su responsabilidad como padre, no es la mía. La mía es ayudarlo, es comprenderlo. De pronto la mía es esta predicación, pero es su responsabilidad como papá. Hace muchos años me pasó una cosa muy curiosa. Vino una mamá con un adolescente y lo traía de la oreja, literalmente. Vamos a donde el pastor. Yo estaba en la oficina
no fue aquí en esta iglesia, fue hace varios años. Y entonces llegó y lo sentó ahí. Y le dije, ¿qué se le ofrece? Porque él lo trae así. Y dijo, pastor, lo encontré masturbándose. Entonces vengo para que haga usted algo. Y yo me pregunté, ¿y por qué no lo llevó a donde su papá? Claro, pues yo lo atendí, trabajé con el muchacho, le quité la culpa que traía. No era un demonio, porque la mamá pensaba que era que yo tenía que orar por el muchacho, liberarlo y ya, automáticamente la mala práctica se iba. No, eso no es así. Tuve que trabajar con el muchacho casi un año y logró vencer un mal hábito. Pero la respuesta clave fue decirle, estás explorando tu sexualidad, eso puede ser normal. Cuando yo usé esa palabra, el muchacho, pero no es correcto que lo hagas. Y comencé a trabajar y a mirar cuáles eran las causas, por qué el muchacho estaba así, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención es eso. Pero en esta iglesia sí me pasó una cosa muy curiosa. Una persona que ya no está aquí, por eso aprovecho, me dijo, pastor, mi hijo ya cumplió 13 años. Y yo le dije, hermano, lo felicito. Dijo, pero usted no le ha dado la charla de sexualidad. Yo me quedé mirándole a los ojos, pensé que me estaba mamando gallo, de verdad. Y entonces yo le dije, hermano, ¿no cree que eso es una función suya? Y dijo, no, pastor, eso es una función suya. Como, me hecho, casi me dice, yo diezmo para que usted le dé la charla sexual. En otras líneas, ¿no? Me dijo, es su responsabilidad, pastor, mi pastor. ¿Batallamos? ¿Me ayudan en esta carga que yo tengo, padres de familia? ¿Sí? Algunos no han tenido sus hijos, algunos tienen sus hijos muy pequeños, otros ya pasamos y nos toca corregir y nos toca decir, chanfle. Pero yo creo que sí podemos estar dispuestos a luchar por nuestros hijos. El viernes vamos a tener aquí Noche con Jesús y vamos a orar. Y es importante orar por nuestros hijos, y es importante orar, y es importante leerle la palabra, y es importante que hagas el altar familiar. Pero más importante es que modeles como padre, porque tu carácter dejará una huella, una impronta imborrable en el carácter de tu hijo. ¿Se comprometen con Dios? ¿Sí? A trabajar en eso. Vamos a sacar esta generación. Mire, esto me movió el piso. Y le dije a los directores de jóvenes, esto no puede quedarse aquí en un campamento. Tenemos que seguir adelante con los muchachos. Tenemos que estar ahí, tenemos que apoyarlos, tenemos que estar ahí ministrándolos. Pero esta labor no es una labor de la iglesia. La iglesia es un apoyo, esta es una responsabilidad suya. Porque un día yo me voy de aquí y el chicharrón de sus hijos le queda a usted. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos. Y pidámosle al Señor. Papito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, por tu inmenso amor, Señor, tu misericordia, tu bondad, Padre bueno. Oh Señor, ayúdanos, Papito Dios, a que podamos, Señor, tener discernimiento espiritual, Señor. Padre, a que no podamos vender nuestros principios bíblicos, Señor, por nada del mundo, amado Señor. Yo te ruego, Papito Dios,
que podamos batallar, Señor. Aunque las amistades nos hayan traicionado, aunque la verdad del Evangelio haya sido cambiada en muchas partes, aunque la gloria de Dios haya sido trivializada, Señor, aún en contra de que la palabra de Dios haya sido comercializada, Señor, tenemos que batallar y tener un compromiso con Dios. Primero, pobre que mi honradez, que me deje comprar por el dinero. Primero, rechazado por vivir la verdad de tu evangelio. Primero, quebrantado antes que orgulloso, Señor. Quebrántanos delante de ti, amado Dios. Primero, muerto antes que vender tus principios, Señor. Oh Padre de la gloria, te ruego, Señor, que la palabra de Dios, Señor, que hemos estado predicando durante todo este mes, sea esa fuente de agua, Señor, que venga a nosotros. Dios, danos tiempo con nuestros hijos adolescentes, Padre, que sepamos qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos están haciendo, Señor. Ni siquiera es en el computador de la casa, es en su propio celular. Oh Dios de la gloria, yo te ruego, papito Dios, que nos pongamos en pie de lucha, Señor. Mira estos padres, Señor, que se han levantado hoy para decirte: aquí estoy yo, Señor. Necesito cambiar mi carácter, necesito adoptar mi carácter conforme a lo que dice la palabra de Dios. Necesito que cada letra de este libro impacte mi vida y transforme mi carácter, porque como un día el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros podamos decirle a nuestros hijos: sean imitadores de mí como Padre, porque yo soy imitador de Cristo. Padre, te ruego que la gloria tuya, Señor, descienda sobre cada familia, sobre cada padre, Señor. El arca del pacto fue llevada por 20 años, Señor, y la nación de Israel terminó en la idolatría, en la abominación, en todas las cosas, en la homosexualidad, Señor. El pueblo de Israel terminó totalmente perdido, Señor. Sus reyes, sus sacerdotes, sus líderes, Señor, todos, amado Dios, se perdieron, con algunas excepciones de los profetas. Señor, esta Colombia está mal, este mundo está mal, Señor. Pero nosotros no queremos rey. Nosotros no queremos rey, Señor. Nosotros queremos que tú sigas siendo nuestro rey, Dios. Nosotros queremos que tu palabra siga siendo la influencia, Señor, para nuestro pensar, para nuestro sentir, para nuestro actuar. Nosotros queremos, Señor, que nuestro carácter cristiano sea la impronta, sea la huella, sea el sello, Señor, sobre el carácter de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra de hoy, Señor, afecte nuestras vidas y que podamos darle buen ejemplo y ser buenos modelos para nuestros hijos, bendito Señor.